Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Esperemos unos minutitos que no vea mucha gente conectada para ahí empezar, ¿ya? Esperemos unos 2 minutitos para empezar porque no veo muchos conectados. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí, doctor Santiago, listo para seguir aprendiendo. Listos, entonces ya vamos a empezar. Buenas noches con todos. Vamos a empezar entonces un tema de cetoacidosis diabética. Un tema bastante complejo, así que sin cualquier duda, pregunta, hay que ir, me vayan interrumpiendo para ir aclarando algunas dudas, ¿ya? Entonces vamos a ver esta semana los temas de lo que es descompensación aguda de la diabetes. Empezamos ahora con lo que es cetoacidosis, mañana ven estado hiperosmolar no cetóxico con el doctor Ortega, hipoglicemia y terminamos con el tema de acidosis o acidosis láctica secundaria al uso de metformina y otros problemas secundarios al uso de la metformina. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cetoacidosis diabética. Entonces, un poco hablar de epidemiología de lo que es la cetoacidosis diabética. En Estados Unidos existen 100.000 ingresos hospitalarios al año. Esto estamos hablando en el 2018. 2/3 de las personas que tienen cetoacidosis tienen diabetes tipo 1 y el 34% tienen diabetes tipo 2. Antes se pensaba que eran solo exclusivos de los diabéticos tipo 1 la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis causa más común de muerte en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. El porcentaje de mortalidad varía entre 0.3 al 10%. Ya vamos a ver que pese a todas las cosas que se hacen en la actualidad, manejo de protocolos, todavía hay un porcentaje de mortalidad, especialmente en niños con cetoacidosis diabética. De ahí que el manejo es multidisciplinario y complejo, y ya van a ver que en los niños la cetoacidosis es mucho más compleja, las dosis son mucho más complejas de manejar. En el caso de ahora nos vamos a basar más en lo que son las personas adultas o adolescentes, porque en los niños es demasiado complejo el manejo. Vemos desde el 2003 hasta el 2014, esto les hablo de Estados Unidos, sigue aumentando los casos de cetoacidosis. Entonces, en algunos estudios o en algunos lugares, tener cetoacidosis diabética era un marcador de un no buen control o de que no se estaba haciendo una buena prevención. Pero vean, pese a ser Estados Unidos, sigue con un crecimiento. Y de los 110.000 que hablábamos, vean, llega casi bordeando los 200.000 en esa población. Acá podemos ver los días hospitalarios.
los días hospitalarios de un paciente con cetoacidosis diabética bordean entre 3 y 4 o 5 días, pero los costos son súper altos. Inclusive algunos de estos pacientes tendrán que ir a unidad de cuidados intensivos. Entonces el costo es bastante alto. Igual, no tiene diferencia con lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. El gasto también es bastante oneroso cuando se ingresa un paciente con cetoacidosis diabética. Lo que decíamos que la mortalidad puede llegar del 0.3 hasta el 10%. Entonces, esta es una cosa alarmante y pese a que los esfuerzos no es que va decayendo, se mantiene esta tendencia de la mortalidad por cetoacidosis diabética. Muchos factores que van a hacer que afecten, que sea más grave la mortalidad, o sea, llegue más grave el paciente, pero la idea es que la mayoría de estos pacientes tenemos que tener un manejo multidisciplinario. Entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología. Entonces la cetoacidosis diabética es una combinación de un déficit absoluto de insulina y aumento de hormonas contrarreguladoras. Entonces el organismo se quedó sin su provisión de insulina y aparte de eso vienen las hormonas contrarreguladoras a aumentar todo el proceso de hiperglicemia sobre todo. Vemos cómo cuando hay un déficit absoluto de insulina, lo que el organismo toma de la mano para producir energía es el tejido adiposo, liberando ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, su metabolismo van a producir estos cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos nos van a producir una hiperketonemia, aumento de la ketonemia, y lo que va a hacer es disminuir los búferes alcalinos como el bicarbonato, y eso es lo que va a conllevar a la acidosis. Contrario con lo que pasa con el estado hiperosmolar. El déficit es relativo y se va a consumir del tejido periférico aminoácidos que estos van a producirse gluconeogénesis en el hígado y esto va a producir igual hiperglicemia, diuresis osmótica y deshidratación. Aquí los niveles de glucosa son astronómicos comparados con lo que puede tener la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar puede llegar hasta los 1000 de glucosa y en el cetoacidosis diabética no necesariamente son los niveles tan altos para que produzcan. Acá ya vamos a ver las diferencias entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Comparten muchas circunstancias, pero también tienen diferencias bastante claras. Igual el tratamiento igual va a ir encaminado a algunas circunstancias, tienen que tener particularidades. Lo que veíamos igual, déficit en la cetoacidosis es absoluta y empieza el tejido adiposo a degradar ácidos grasos libres. Entonces, la deficiencia de insulina lo que va a producir es que no pueda captar glucosa las células y empieza a consumirse los ácidos grasos. Aparte, las hormonas contrarreguladoras nos van a aumentar el glucagón, catecolaminas, cortisol. Va a haber proteólisis, también los aminoácidos precursores de gluconeogénesis. La síntesis hepática de glucosa va a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. O sea, el hígado va a tratar de sacar sus reservas y producir glucosa de nuevo. Va a haber disminución de la captación de glucosa. La hiperglicemia, o sea, vamos a tener cantidades grandes de glucosa
a nivel plasmático, pero en las células muy poca. La glucosuria se va a producir ya que los dinteles de reabsorción de glucosa a nivel renal se van a extralimitar y esto va a producir una diuresis osmótica, ya que la glucosa va a cargar la pérdida de agua y esto nos va a llevar a una deshidratación. Esta pérdida de volumen lo que va a producir también es una disminución de la perfusión renal. Las circunstancias que van a activar la lipólisis van a activar lipasas que van a degradar a triglicéridos, liberación de ácidos grasos libres, va a haber una captación hepática de ácidos grasos y conversión del cuerpos cetónicos por la presencia aumentada de este metabolismo de los ácidos grasos. Entonces se van a dar también activación de la carnitina palmitoil transferasa. Esterificación de la carnitina, que esto es importante cuando empiezan a consumirse grasas. El ingreso de ácidos grasos libres a las mitocondrias. En la activación de la carnitina palmitoil transferasa 2, esterificación en reserva, la acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A van a producir la acilcoenzima A y la acetilcoenzima A van a hacer que se produzca los cuerpos cetónicos como el ácido beta-hidroxibutírico y el ácido acetacético. Entonces, esto es lo que van a producir que se produzca la acidosis por disminución de los búferes alcalinos. Entonces, se aumentan estos cuerpos cetónicos, aumentados la síntesis de ácido hidroxibutírico y acetoacético, y estos van a que se produzca una disociación, la unión de hidrogeniones a bicarbonato. Entonces lo que vamos a producir es una disminución del bicarbonato. Y va a aumentar la brecha aniónica. Entonces va a ser una acidosis metabólica con anión GABA, brecha aniónica aumentada, por la presencia de estos dos cuerpos cetónicos. El cuadro clínico, ¿qué va a producir la cetoacidosis diabética? ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? Entonces, los típicos, las 3P típicas de la diabetes, poliuria, polidipsia, vamos a tener polidipsia, polifagia, poliuria, no son las tres más importantes. Pérdida de peso, ya cuando tenemos un importante tiempo de que no haya buena cantidad de insulina. Recuérdense que la insulina también es una hormona anabólica. Astenia, náusea, vómito, porque hay disminución de los movimientos intestinales. El dolor abdominal puede deberse a muchas causas y consecuencias también de la acidosis metabólica. Puede haber desencadenantes del dolor abdominal. Por eso, en estos debuts de diabetes de niños o de jóvenes pueden hacer muy confundir con un abdomen agudo inflamatorio y después se interconsulta a los servicios clínicos porque el dolor no pasa, pese a que se hizo una cirugía, no hay problemas después posquirúrgicos y el dolor abdominal persiste, se hace una gasometría y encuentran que hay acidosis metabólica, luego se revisa en cetonas en orina o en sangre y encontramos que existió una cetoacidosis diabética. La deshidratación se produce por depleción de volumen, lo que veíamos que hay una importante diuresis osmótica, que puede ser agravada por estos pérdidas gastrointestinales, náusea o vómito. Va a haber hipotensión, taquicardia. Esta respiración de Kussmaul es un signo bastante importante que la persona empieza a hacer una respiración acidótica, una hiperemia con frecuencia y la profundidad de la respiración bastante aumentada. Entonces, la mayoría de personas que les ve de una forma somera a un paciente que tiene respiración de Kussmaul, piensa que el problema está en la parte respiratoria. Recordemos que el centro respiratorio es sensible a dos sustancias para producir taquimia.
entonces una sustancia es el CO2. Se eleva el CO2 y el centro respiratorio tiene que activarse para barrer el CO2. Y la otra son los hidrogeniones. En el caso de la cetoacidosis diabética o en cualquier tipo de acidosis de tipo metabólica, se activa el centro respiratorio y empieza a hacer esta respiración de Kussmaul. Lamentablemente, cada vez vemos más pacientes que les ven con una respiración de Kussmaul y le empiezan a poner antibióticos, les empiezan a poner oxígeno, pero el paciente sigue respirando normal y no se ve la causa de base de su proceso de taquipnea. El aliento cetónico, que está descrito en las semiologías antiguas, modernas, este olor a manzana podrida. Este olor típico del paciente que tiene cetoacidosis diabética. Y en la disminución de la alerta ya se ven estados bastante complejos, especialmente cuando hay disminución de la perfusión a nivel cerebral. Y nos habla de un pronóstico bastante complicado. Entonces, cuando tenemos dolor abdominal, se pueden deber a muchas causas en el contexto de la cetoacidosis diabética. Puede haber retardo del vaciamiento gástrico, un hilio paralítico por las alteraciones hidroelectrolíticas, esofagitis porque puede haber reflujo. Recuérdense que está retardado el vaciamiento gástrico y es más fácil que haya reflujo gastroesofágico. Una pancreatitis subaguda por la movilización de estas enzimas que van a destruir a los ácidos grasos, una expansión de la cápsula hepática y puede inclusive el trastorno de la perfusión llevar a una isquemia intestinal. El dolor entonces puede ser bastante complejo de diagnosticar en un paciente que está debutando con cetoacidosis diabética o debut diabético y nosotros no tenemos en nuestra cabeza ese antecedente que el paciente podría sufrir una descompensación aguda de la diabetes. La isquemia intestinal, recuerden que la hiperglicemia también nos puede llevar a estados de hipercoagulabilidad. Entonces, está demostrado que en la mayoría de eventos a nivel cerebral o cardíaco o del corazón, están mucho que ver el azúcar e interviene en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, esta isquemia intestinal puede ser parte del proceso de hiperglicemia. Entonces, ahí vemos los criterios de cetoacidosis diabética, leve, moderada y severa, y comparados con el estado hiperosmolar. Vemos que la glucosa en el plasma, para considerarlo cetoacidosis diabética, tiene que ser mayor de 250 y en el estado hiperosmolar mayor de 600. ¿Quién me dice cuál sería la excepción de la cetoacidosis diabética? ¿En qué contexto no esperaríamos que esté mayor de 250 el estado la cetoacidosis diabética, teniendo los otros síntomas? ¿En qué contexto? Entonces podríamos tener cetoacidosis diabética con glucosa menor de 250 en pacientes que están tomando inhibidores de la CLGP2, de la epaglifosina, todos esos derivados de la CLGP2. Podríamos tener la glucosa un poco más baja, pero con todo el contexto de cetoacidosis diabética. El pH, entonces, vamos a ver que de 7.25 a 7.30 es en leve, de 7 a 7.24 moderado, menor de 7 severo. Y en el estado hiperosmolar, el pH estaría mayor a 7.30. El bicarbonato sérico en el leve de 15 a 18, en el moderado de 10 a 15 y en el severo menos de 10 de bicarbonato. Y en el estado hiperosmolar, estaría mayor de 18. Las cetonas en orina
estarían positivas en los tres, en la leve, en la moderada, en la severa, y en el estado hiperosmolar podrían haber trazas, muy pocas cetonas en orina. El test de neutroprusiato, de reacción de neutroprusiato positivo en los tres, y en el estado hiperosmolar podría haber una pequeña reacción. También podremos medir en sangre a las cetonas, a nivel sérico, de 3 a 4 milimoles en el leve, de 4 a 8 en moderado y mayor de 8 en el severo, y menor de 0.6 en el estado hiperosmolar. Ojo que aquí en el Ecuador no se pueden medir en todos lugares estas cetonas en suero. La osmolaridad puede ser variable en los tres estados, y en el estado hiperosmolar va a estar mayor de 320. El anión GAP en el leve va a estar más de 10, y en el moderado y en el severo más de 12, y en el estado hiperosmolar puede ser variable. En la alteración de la conciencia, en el leve de la cetoacidosis puede estar alerta, puede haber en el moderado una ligera cambio en su estado de conciencia, en cambio en el severo puede tener estupor o coma. Y en el estado hiperosmolar vemos que en la mayoría de los casos tiene estupor o coma. Entonces, esto es lo que le define el estado leve, moderado, severo. Generalmente, los leves debería ser manejado en piso general, emergencia, o en un servicio de medicina interna, un servicio de endocrinología, y el moderado y el severo deberían ser manejados en terapia intensiva, por los riesgos de complicaciones que pueden haber, idealmente, ¿no? Pero en nuestro medio vemos que en circunstancias complejas, los severos hemos tenido que manejar en piso, y a veces esperando que no haya complicaciones, pero siempre que tenemos un paciente con cetoacidosis, tenemos que estar al lado del paciente controlando hora a hora sus variables, tanto hemodinámicas, sus parámetros clínicos. Entonces, lo que hablábamos del anión gap o la brecha aniónica, la fórmula se calcula la resta del cloro más del bicarbonato, le restamos del sodio. Ojo que los estados de hiperglicemia nos van a dar una pseudohiponatremia. Entonces, esta pseudohiponatremia nos puede hacer calcular mal algunas circunstancias, tanto como la brecha aniónica como la osmolaridad. Entonces tenemos que corregir primerito esta pseudohiponatremia. Entonces, mientras más glucosa, más pseudohiponatremia. O sea, fácilmente pienso que el sodio está más bajo. ¿Por qué se produce esto? La mayoría de equipos que miden glucosa, toda la química sanguínea, son equipos fotométricos. Estos equipos van a medir la absorbancia de una sustancia X en cómo emana una luz, cuánto absorbe de esa luz. Entonces, lo que pasa con el sodio, cuando medimos el sodio, el exceso de glucosa va a hacer que infraestime al sodio. Entonces, hay algunas fórmulas que se basan en que para compensar el sodio, por ejemplo, si tuviéramos un sodio de 135, el sodio real, y el paciente tiene 400 de glucosa, entonces tenemos que aplicar una fórmula para que nos calcule el sodio, pero lo que hacemos es 400 menos 100, tendríamos 300. Dividido para 100, 3, y esto por 1.6.
O sea, por cada vez que sube 100 la glucosa, me pierde la medición de 1.6 de sodio. Entonces tengo 3 por 1.6. Y realmente lo que tenía es un exceso de 4.8 que no me midió la máquina. Entonces, sumándole, mi sodio estaría en 139. 139.8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Con la corrección de la pseudohiponatremia por la glucosa. No está muy claro. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Claro. Verá, Repetir, por entonces, favor. les decía que normalmente los equipos de química sanguínea tienen aquí una fuente de luz y acá algo que absorbe la luz. Entonces, en la mayoría de cosas químicas se van a medir de esa forma. ¿Cuánto pasa del emisor al lector de la luz? ¿Cuánto pasa de luz? En el caso del sodio, cuando tenemos exceso de glucosa, entonces hagámosle que la glucosa son las bolitas, no me va a dejar medir al sodio, que serían estos cuadrados. Entonces se va a interponer la glucosa entre el sodio y entonces no va a medir completo el nivel de sodio la máquina. Entonces se presenta una pseudo hiponatremia. ¿Cómo corregimos? Hay fórmulas o ahora inclusive hay softwares que nos calculan. Entonces se basa más o menos la siguiente fórmula. Entonces digo, tengo en el ejemplo 135 de sodio. Ya. Eso me midió el equipo, ¿no es cierto? Me reportaron 135. Y la glucosa, esto es el sodio. En el caso del ejemplo, estaba en 400. Entonces lo que me dice la fórmula es, le reste 100 a 400, tendría 300. De estos, 300 le divida para 100. Tengo el 3. 3 le divido le multiplico, perdón, por 1.6 y tengo ya el exceso de sodio que debería tener el paciente. Lo que no me midió. Esto es hecho con fórmula matemática, entonces 4.8 es lo que no me midió la máquina. Entonces, es el sodio corregido por la glucosa. En este ejemplo es de 139.8. ¿Estamos hasta ahí o me dan otros valores para hacer otra vez el ejemplo? ¿Cómo se llama la fórmula, doctor? Corrección de la pseudohiponatremia por la glucosa. Ojo que la pseudohiponatremia puedo tener por glucosa, lípidos, hiperproteinemia, algunas variables, pero como en el caso nos atañe ahorita la glucosa, estamos corrigiendo por la glucosa. Entonces, en la mayoría de calculadoras pueden tener, o si no, lo pueden hacer de la forma manual que estoy haciendo ahorita. Doctor, buenas noches. Le Buenas saluda el noches. doctor Mora. Sí. Para los Dígame. compañeros, bueno, yo trabajo en emergencia y esto me llega casi toda la semana, le cuento. Claro. Sí, no, mil disculpas por el atrevimiento, pero una Dígame. manera sencilla de decirlo Claro. es que por cada 100 Exactamente. que sube a partir de 100, es decir, 100 miligramos, lo consideramos como normal, a partir de ese valor, por cada 100 que suba, le vamos a aumentar 1.6 al 1.6. sodio. Es decir, que si tengo 135 de sodio y tengo 200 de glucosa, entonces sería 135 más 1.6. Y así
por cada 100 que va aumentando. Es recomendable hasta el nivel de 400, ya que a partir de ahí hay otras fórmulas más. El Sí, más delta complejo. sodio. Exactamente. Esto es bastante matemático, porque hay algunas fórmulas, de hecho. El punto Sí. es que para calcular el anión GAT o para calcular la osmolaridad, que también utilizamos el sodio, no debemos utilizar el sodio que nos da el laboratorio. No, primero debemos corregir. Y una forma sencilla es esta. Por cada 100, a partir de 100 de glucosa, le sumamos 1.6 al sodio que nos da el laboratorio. Y con ese valor calculamos, en este caso, el anión GAT. Eso, Sí. no sé si enredé más o no, disculpe. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, exactamente lo que nos dice, o sea, es proporcional. Mientras va subiendo la glucosa, entonces lo que no nos midió por falla del equipo, entonces podemos calcularle para tener el sodio corregido. El sodio nuestro sería el sodio corregido, el que va a ser de alguna forma un sodio real, porque está infraestimado, este es una pseudo hiponatremia. Este sodio no es el real por este error de la glucosa. No sé si quedó alguna duda, preguntas hasta ahí. Y como dice el compañero, ya cuando los valores llegan muy altos, hay otras fórmulas. Cuando ya están mucho más altos, se puede utilizar otro tipo de fórmulas. Sugiero que se haga otro ejercicio, por favor. Está medio confuso. Muchas gracias. Claro, Sí, por favor, doctor, en el caso que usted Por favor, planteó, debe otro ejercicio. digamos, el compañero menciona que por cada 100 sobre los 100 que aumentaba 1.6, pero ahí estamos aumentando 4.8 y solo hay 35 por encima, ¿o cómo es? O de la a ver, glucosa. vamos haciendo ejemplos de valores un poco más. Déjenme solo descartar esto para ir haciendo y ponerle otra. A ver. O sea, en el valor medido por el laboratorio del hospital, por así decir. Exacto. Tenemos los valores de sodio y el valor de glucosa. Correcto. Pero tendríamos que a ese valor de sodio que nos da en ese momento, por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 100, habría que sumarle 1.6 a ese valor base de sodio para tener el sodio real de ese momento. Exactamente. Entonces vamos haciendo un ejemplo más sencillito. Tengo 130 de sodio medido en el laboratorio. Y tengo 200 de glucosa. Entonces ahí sale más fácil. Resto 100. Ya no tendría que hacer ninguna otra cosa, solo es 1.6. 100, le sumo a 1.6, sería 131.6. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora vamos a ponerle con 300. Entonces ya serían, restándole 100 serían 200. 2 por 1.6 me darían 132. Perdón, 3.2. Entonces mi sodio con 300 sería 133. Perdón, los números .2. Y así vamos sumando y vamos, mientras exceda de 100, vamos aumentando 1.6 por cada 100. Podríamos hacerlo con números no exactos también para, si me dan un valor, para irles haciendo el ejemplo. ¿Hasta ahí estamos claros? Preguntas, dudas o nos da unos valores para ir haciendo el ejemplo. Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. O sea, el valor que le estamos agregando es siempre y cuando pase los 100. O sea, si tenemos, yo que sé, un 120, 130, igual ya le ponemos con el 1.6 más. O pasado 100 exactos, o sea, ya de los 100. Pasado de los 100, dice que debemos ir compensando el valor del sodio.
Así dice la fórmula. ¿No sería ya pasado los 200? Porque son 100 por encima de 100. Claro, es que la fórmula igual le dice, verá. Entonces tengo el valor de la glucosa, le resto 100. Entonces los 200, le resto 100, me queda 100. Y esos 100 le divido a 100, me da 1. Entonces 1.6. Ahí tengo el valor. Entonces vamos, si yo tuviera 150, le resto 100, me queda 50. 50 dividido para 100, ¿cuánto me da? 0,5. Exacto. Y eso, y le multiplico por 1.6, me daría 0.8. Y esto le sumara, digamos que tengo el 130, sería 130.8, si tuviera este valor de 150 de glucosa. Ya, perfecto. ¿Listos? ¿Algún otro ejemplo con otros valores para hacer el ejemplo? Buenas noches, doctor. Por favor, ¿podríamos hacer otro ejercicio? Claro. A ver, dígame unos valores. Dígame un valor de sodio. 135, por ejemplo. 135. 135 de sodio y una glucosa de 350. Correcto. Obviamente usted dijo que a la glucosa hay que bajarle 100, ¿no es cierto? Restarle 100. Restarle 100. Ya, entonces esta sería la glucosa. Sería 250 ya, entonces la sería glucosa. 250. Y esto dividiríamos para 100. Me daría 2.5. Y este por 1.6. 2.5 por 1.6. Solamente, entonces, perdón, doctor, solamente es una vez 1.6, pero no era por cada 100. Claro, es que estamos sacándole, bravo. Del 350 le estoy restando 100, que ya el primer 100 no cuenta. Ya, 250. Al 250 le estoy dividiendo para 100. Y de este resultado le estoy multiplicando por 1.6. Ya. 2.5 por 1.6 me da 4. Entonces le sumamos, sería el sodio corregido 139. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, Doc. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Ya vamos a ver que inclusive en el algoritmo del tratamiento nos pide si el sodio está normal, está bajo o alto. Y dependiendo de eso, van a ser cómo maneja yo la hidratación, con qué tipo de solución. ¿Estamos? Entonces, es súper importante trabajar con el sodio corregido. Igual para calcular la osmolaridad. Entonces, si yo tengo, y en el estado hiperosmolar, ya con el doctor mañana han de ver eso, si yo tengo, tengo un sodio de 139 mismo, y tengo una glucosa de ya mucho más elevada, corrijo esto y probablemente me dé ya que tenga una hipernatremia, y sumado con la glucosa elevada, el nivel de osmolaridad me va a dar mucho más alto. Entonces, por eso es importantísimo corregir el sodio. Ahora, ¿en dónde no voy a corregir el sodio? En lugares donde tengan un gasómetro que esté bien estandarizado y me mida el sodio. Pero pese a eso, el gasómetro, perdón, no es muy estandarizada la medición de electrolitos. Es preferible siempre van a ser los electrolitos séricos y tener esa salvedad de corregir siempre el sodio. Inclusive hablan de que en el cloro puede haber una hipercloremia secundario a elevación de ácidos grasos. Los ácidos grasos, vuelta, nos podrían hacer
ácidos grasos nos podían elevar el nivel de cloro, pero todavía no se ponen de acuerdo para estandarizar los niveles de hipercloremia por los ácidos grasos. Entonces ya van a ver que puede haber una acidosis hiperclorémica y que inclusive como complicación del manejo de la hidratación por la hipercloremia el exceso de cloro que podemos introducir durante la hidratación onerosa que vamos a hacer en el tratamiento de la cetoacidosis. Entonces, veamos un ejemplo ya con el anión GAP. Entonces, digamos que tenemos un sodio ya corregido de 135, un cloro de 100 y un bicarbonato que esté en 10. Entonces, más o menos nos daría un anión GAP de 25. Entonces, porque es la suma del cloro más del bicarbonato. Y de esto le restamos al sodio. Ojo que el sodio ya debe estar corregido para hacer lo del anión GAP, el cálculo del anión GAP. Entonces imaginen, el valor de 25 acá nos pondría en un valor de una cetoacidosis severa. Hipotéticamente en este caso le he puesto que el valor de sodio 135, un cloro de 100 y un bicarbonato de 10. O el bicarbonato de 10 igual estaríamos en una cetoacidosis severa. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Doctor, el valor del sodio corregido es el que se obtiene mediante la fórmula que nos explicó allí por cada 100 de glucosa por encima de 100. Correcto. Ese es el valor del sodio corregido por la glucosa. Porque la glucosa en exceso nos va a dar una pseudo hiponatremia. Nos va a infraestimar el valor del sodio. Ya. Entonces podría ser en el ejemplo igual en vez de 135 el 131,6 más los 100 de cloro y 10 de bicarbonato. O sea, ese es el sodio corregido, ¿no es verdad? Claro, el sodio ahorita le puse 135, o sea, que supuestamente ya me salió un valor real ya corregido y le estoy restando al cloro más la suma de cloro más bicarbonato. Esto es lo que se denomina brecha aniónica. Entonces, la brecha aniónica lo que no me indica es entre estos iones cuánto de brecha hay. Entonces, si la brecha se hace más grande, significa que se están perdiendo o que la brecha se está abriendo más y que la acidosis metabólica es mucho más grave. Eso significa la brecha aniónica. La brecha entre hidrogeniones, entre cationes y lo que son positivos y negativos. Esto es lo que me está diciendo la brecha aniónica. El caso del sodio es los positivos y en el caso del cloro y bicarbonato son los negativos. Pero mientras más se va abriendo, significa que hay otras sustancias que están aumentando la brecha aniónica entre las dos, los iones positivos y negativos. Esta brecha se está aumentando, se está haciendo mucho más grande. Eso me está diciendo la famosa brecha aniónica. Y este es un parámetro importante en otras circunstancias que ya le vamos a hacer, ver que la acidosis metabólica tenemos que hacerlos con algunas otras sustancias que pueden estar haciéndonos una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Listos? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Muchas gracias, doctor. Ok. No, estoy en casa. ¿Perdón? ¿Alguna otra duda?
Entonces aquí tenemos algunas otras causas de acidosis metabólica. Hay algunos acrósticos del MUPIDLES, el OLPARC, que nos dicen que hay acidosis metabólica con anión GAB elevado. Entonces, la que aquí más importante vemos a la cetoacidosis diabética. Tenemos acá a la acidosis láctica, que puede estar en contexto de una sepsis, o inclusive con lo que vamos a ver la otra clase, que es el problema que nos da la metformina, una acidosis por uremia. El consumo de el alcohol, pero más que nada el metanol, nos puede dar una acidosis metabólica con anión GAB elevado. La intoxicación por salicilatos, por aspirina, nos da igual una acidosis metabólica con anión elevado. El etilenglicol, este es el que utilizan en los refrigerantes, también nos da una acidosis metabólica. En cambio, el coma hiperosmolar no vamos a tener el problema de acidosis metabólica. Una hipoglicemia tampoco. En la radiomiolisis sí podemos tener una acidosis metabólica con anión GAB elevado. Entonces, los acrósticos les decía que hay uno que se llama el MUPIDLES. MUPIDLES, entonces ahí está metanol, uremia, el proteína-glicol, el lactato, la diabetes, el salicilato, entonces casi van por ahí, o el OLPARC también. OLPS. OLPARC, aquí le pone la ornitina, al lactato, la diabetes, el proteína-glicol, el ácido salicílico, la radiomiolisis y los problemas del riñón. Algunos acrósticos nos pueden ayudar para cuando tenemos una acidosis metabólica con anión GAB elevado. Siempre tenemos que ver que también pueden ser parte de la cetoacidosis diabética. Y como vamos a encontrar en la cetoacidosis pH bajo, la glucosa va a estar alta, va a haber glucosuria. En las cetonas en la orina vamos a encontrar, o también las cetonas medidas en el plasma, el anión GAB elevado. La osmolaridad puede estar elevada, pero generalmente la encontramos normal. El ácido úrico puede estar elevado en el contexto del proceso de depresión de volumen. Y también puede darnos un falso positivo para cuando medimos etilenglicol por la presencia de cetonas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los antecedentes del paciente y con cuando tengamos esta intoxicación por etilenglicol, que es el que utilizan en los refrigerantes. En esta intoxicación sí vamos a ver importante pérdida de la conciencia y vamos a tener un proceso igualito de deshidratación, igual proceso de la activación del centro respiratorio, vamos a tener una respiración de Kussmaul. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No, todo claro. Ya. Doctor Pacheco, una pregunta, disculpe. Diga. Como tenemos que saber la osmolaridad, no recuerdo yo si es que se utiliza en la fórmula el sodio corregido o el sodio sérico, del normal. El sodio corregido. Para la osmolaridad. También va la osmolaridad. Mañana igual con el doctor Ortega, ahí van a calcular más la osmolaridad para ver si es hiperosmolar o no. Por eso esa parte quisiera que el doctor Ortega les profundice más. Muchas gracias, doctor. En el caso de ahora, mejor me voy más por la parte del ácido metabólico, pero mañana el doctor mañana va a hablar mucho más de la parte de la osmolaridad.
Pero siempre debemos usar para calcular la osmolaridad con el sodio corregido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, cuando nos dan los valores, están infraestimados, están bajos, pseudamente bajos, falsamente bajos. Y entonces, corrigiéndole, nosotros vamos a tener supuestamente un sodio más real. Y con ese sodio más real, ahí puedo hacer mis cálculos de una forma más precisa, y con eso van a ver que inclusive los cálculos se van a facilitar bastante. Listo, entonces, igual la cetoacidosis, recuerden que se da en pacientes tipo 1. En este estudio, lo que hicieron es en 106 centros de diabetes en Austria y Alemania, entre 1995 y el 2007, 14.664 pacientes con diabetes tipo 1. Vean la frecuencia de cetoacidosis con pH menos del 7.3 fue del 21.1%. Leve en el 9.8% de los pacientes, moderada en 5.4% y grave en el 8.4%. Y la mayoría de los pacientes, vean, están entre 4.5 la media. Entonces, en estos, a veces creo que estos estudios siempre se basan más en niños, pero obviamente la cetoacidosis no es exclusiva de los niños y adolescentes. Podemos tener tranquilamente en personas adultas que presenten una cetoacidosis diabética, inclusive en el contexto de una diabetes tipo 2. Entonces vemos cómo los síntomas de los adultos un poco más tiempo. Vean, los adultos, la cetonuria igual. Acá la mayoría de estudios que hacen ya el péptido C me encontraron más bajo en los niños. Quizás en ellos es mucho más agresiva la parte inmune que en las personas adultas. Recuerden que puede ser un diabético tipo 2 también el que presenta la cetoacidosis. Igual los anticuerpos para el diagnóstico de diabetes tipo 1 más elevados que en los adultos. Entonces, la triada de la cetoacidosis diabética, vamos a tener una hiperglicemia, una acidosis y la presencia de cetonas. Entonces, en la parte de la hiperglicemia, tenemos que ver si hay una cetoacidosis, si hay otras enfermedades como el estado hiperosmolar, y si la hiperglicemia es causada por estrés o por algún otro desencadenante. Las otras causas de cetosis podemos tener por hipoglicemia, alcoholismo o estados de inanición por ayuno demasiado prolongado. En el caso de la acidosis, tenemos que ver otras causas de acidosis, como habíamos visto, la acidosis láctica, que es más común en los trastornos de perfusión, como en la sepsis, la acidosis hiperclorémica, el salicilismo por intoxicación por aspirina, la acidosis metabólica por uremia, otras drogas o otros fármacos que pueden también producir acidosis metabólica. Esto ya habíamos visto de los valores. Doctor, una consulta, una pregunta. Esta cuestión del ayuno intermitente que sabe, no sé, ahora está como un poquito en boga eso. Ajá. ¿Eso puede llevarnos a producir también una cetoacidosis? No, acá lo que nos habla es la inanición, o sea, la persona que esté con mucho tiempo de ayuno. Por ejemplo, las personas que tienen estas famosas alteraciones de la conducta alimentaria, que tengan anorexia, bulimia, personas que tengan algún cáncer de esófago, de estómago, que no pueden alimentarse mucho tiempo, ahí se presenta la presencia de cetonas. Recuerde que el hígado es una reserva grandísima de glucosa. Entonces, el hígado tiene su reserva como glucógeno y también puede hacer gluconeogénesis
con aminoácidos que tienen cadena muy parecida a la glucosa. Entonces, de ahí puede sacar el hígado tranquilamente su carga de hidratos de carbono. En cambio, en estos pacientes que ya tienen mucho tiempo, como los que ya habíamos hablado, conducta alimentaria, ellos sí ya tienen un estado bastante crítico de pérdidas de sus reservas y ahí pueden llegar a consumir, igual que en la cetoacidosis, empezar a consumir ácidos grasos para el metabolismo. En el caso de que hubiera algún problema hepático y renal también, ahí disminuyen los niveles de neoglucogénesis y también podría haber más riesgo de hipoglicemia, más riesgo de que haya consumo de ácidos grasos, pero va a ser más difícil que pase, que tenga los valores tan altos de glucosa que puede hacernos confundir con una cetoacidosis diabética. Ya. Ok, gracias, doctor. ¿Listos? A ver, entonces estábamos viendo, estos valores ya habíamos revisado. Ahora, la determinación de los cuerpos cetónicos se puede hacer con estas tiras reactivas de nitroprusiato. Entonces nos detecta los ácidos, los cuerpos cetónicos del ácido acetacético, pero no el beta-hidroxibutírico. Puede producir el error de medición en los pacientes que están hipoperfundidos. El acetoacetato se oxida a beta-hidroxibutirato en situación de hipoxia. Entonces la solución es añadir agua oxigenada a la muestra y ahí podemos ver más fácilmente que hay o no cuerpos cetónicos. Puede haber falsos positivos si estamos tratando al paciente con captopril. Y hay otros análisis de cuerpos cetónicos en sangre, pero tardan mucho tiempo y detecta al ácido beta-hidroxibutírico. En nuestro medio casi no podemos hacer ese tipo de mediciones. Ahora vamos a ver factores que predisponen a la cetoacidosis y al estado hiperosmolar. En el caso de la cetoacidosis diabética encontramos un adecuado tratamiento con insulina. En el caso de las nuevas infusiones o bombas de insulina, que ya están usándose bastante en Estados Unidos y en países de Europa, estas bombas o microinfusoras se pueden desconectar o pueden haber alteración en el flujo y pueden darnos esta inadecuada cantidad de insulina. Una diabetes de reciente inicio, que está en el 20 al 25%. Unos problemas agudos como infecciones, en el 30 al 40% de los casos. Una enfermedad cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio o una pancreatitis aguda. Son las más comunes enfermedades agudas que nos pueden hacer o exacerbar o predisponer a tener cetoacidosis diabética. Por eso siempre cuando sospechamos de una cetoacidosis diabética tenemos que buscar otras enfermedades concomitantes. El uso de medicamentos de tipo psiquiátrico pueden también alterarnos, como la clozapina o la olanzapina. El consumo de cocaína, el litio, los inhibidores de CLGP2 que les decía que nos puede dar una cetoacidosis inclusive con valores de glucosa mucho más bajos del de 250. Y esta terbutalina también nos podría desencadenar una cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, vemos que son más cosas todavía. Este es un adecuado tratamiento de igual de la insulina, podría ser en el 21 al 41%, enfermedades agudas del 36 al 60%. Recuerden que en este estado hiperosmolar las personas son adultas mayores y que tienen muchas comorbilidades. Entonces, vean, pueden dar infecciones como la neumonía, infección del tracto urinario, una sepsis, enfermedad cerebrovascular, igual el infarto agudo de miocardio, la pancreatitis aguda, un trembolismo pulmonar, una obstrucción intestinal, que esté en diálisis o en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ojo que también cuando hagamos mediciones de glucosa en un paciente con diálisis peritoneal, hay que tener en cuenta que no podemos usar el glucómetro. Ahí sí
negado usar el glucómetro cuando el paciente está en diálisis peritoneal porque las partículas que utilizan osmóticamente activas pueden absorberse y ser muy parecidas a la glucosa y nos da un valor inexacto más de glucosa. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y no usar el glucómetro cuando el paciente esté en diálisis peritoneal y solo fiarnos de la medición de la glucosa venosa en laboratorio. Puede haber también trombosis de la mesentérica, enfermedad renal, por el golpe de calor, que acá no vemos mucho no tenemos temperaturas muy altas, o cuando están en época muy alta de calor sí se podría ver en la costa, pero en nuestros medios casi no. La hipotermia, un hematoma subdural, una severa quemadura. En la parte de problemas endocrinos, acromegalia, tirotoxicosis, enfermedad de Cushing. Y acá los fármacos para el estado hiperosmolar, vean que son muchos más. Y eso es lo que les decía, los fármacos que nosotros debemos de evitar para que el paciente suba su glicemia. Beta-adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, clorpromazina, clortalidona, cimetidina, clozapina, diazóxido. Este ácido etaclínico casi creo que no usamos mucho acá. Hay agentes inmunosupresores, L-asparaginasa, loxapina, olanzapina, fenitoína, propanolol, esteroides, diuréticos tiacídicos y la nutrición enteral total. Perdón, la intusión parenteral total. Todos estos pueden desencadenar el estado hiperosmolar no cetóxico. La diferencia, verán, aquí el estado hiperosmolar, el déficit de insulina es relativo comparado con el de la cetoacidosis diabético, que es completamente, hay déficit completo de la insulina. Entonces, esa es la diferencia que nos... Entonces, los desencadenantes pueden ser muy variados en las dos complicaciones agudas de la diabetes. Aquí vemos cómo podemos medir con las tiras reactivas las cetonas. ¿Hasta ahí un receso de unos 10 minutos o continuamos? Podemos tener un receso, doctor. Ya. Un receso, doctor. Sí, entonces nos veríamos de aquí a las 9:15. ¿Les parece 9:20? Entonces 9:20. 9:15, doctor. Ya listo, entonces nos volvemos a conectar 9:15. Listos, entonces. ¿Listos? ¿Ya estamos conectados? Listo, doctor. Pues entonces vamos a ver lo que es el tratamiento de la cetoacidosis, que es un poquito compleja los ejes de la atención. Entonces, los principios básicos para el manejo de la cetoacidosis va a ser corregir la pérdida de volumen, pero recordando que la pérdida es bastante grande, pero también tenemos que ver las comorbilidades del paciente.
Si es un paciente que tiene falla cardíaca, no se me va a poder corregir igual la pérdida de volumen que en un paciente joven. Reducir las cifras de glucosa, pero tenemos que tener una recuperación paulatina de la glucosa. No vamos a bajarlo de golpe porque puede haber alteraciones graves a nivel, sobre todo, de edema cerebral. Corregir el trastorno electrolítico de base, que más que nada tiene que ver mucho con el potasio, y tratar y resolver la causa de base de la cetoacidosis diabética. Como vemos, la causa de base era que no estaban usando de forma adecuada la insulina. Entonces ahí tenemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Mejorar la perfusión tisular, tanto la circulación, la parte circulatoria como el volumen. La reducción debe ser gradual de la glucosa, y esto va mucho que ver con la osmolaridad y la glucosa sérica, la glucosa sérica. Corregir el balance hidroelectrolítico, sobre todo lo que decíamos, el potasio, y lo mismo identificar las causas desencadenantes. Entonces, tenemos que tener un protocolo, una de cada circunstancia: fluido, insulina, potasio, bicarbonato y el fosfato, pero todos van de la mano, ¿no? Aquí solo es la división, es un poco solo didáctica, pero todo va de la mano. Entonces vemos que la pérdida de agua y electrolitos en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar son bastante grandes. Vemos que el agua total en litros va a ser en la cetoacidosis diabética de 6 y en el estado hiperosmolar mucho más de 9 litros. Si le calculamos por kilogramos, va a ser de 100 por ml por kilo, y en el estado hiperosmolar de 100 a 200. El sodio de 7 a 10, en el estado hiperosmolar de 5 a 3, el cloro igual va a ser de 3,5 a 5 a 15 en el estado hiperosmolar. El potasio vemos de 3 a 5 a 4 en la cetoacidosis, de 4 a 6 en el estado hiperosmolar. El fósforo de 5,7 en el estado, de 5 a 7 en la cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar de 3 a 7. También se pierde calcio y magnesio, que se van casi de la misma forma. Entonces, la idea de la reposición de líquidos va a tener, no vamos en los 6 litros a ponerle en 24 horas, sino tenemos un tiempo para recuperar toda esta pérdida de líquidos. Y como les decía, siempre valorar bien qué tipo de paciente tenemos enfrente y si no tiene otras comorbilidades que puedan ser alteradas por nuestra hidratación, como falla renal o falla cardíaca. Lo que veíamos, los factores predisponentes: infección, dosis insuficiente de insulina, suspender la aplicación, el inicio de la diabetes tipo 1, las complicaciones cardiovasculares, como veíamos, SB isquémico, infarto agudo miocárdico, otras enfermedades, y puede también haber una causa desconocida. Entonces, la parte del diagnóstico diferencial, sobre todo con la acidosis láctica, vamos a ver que en la cetoacidosis va a estar elevada la glucosa, y en la acidosis láctica va a estar normal. En la glucosuria va a ser positiva, 2 cruces, inclusive hasta más en la cetoacidosis, y en la acidosis láctica no va a haber cetonas, casi 4 cruces, y en la acidosis láctica no va a haber. El anión GABA elevado, igual en las dos patologías, la osmolaridad puede estar aumentada en la cetoacidosis y en la acidosis láctica normal. El ácido úrico elevado en la cetoacidosis y la acidosis láctica normal. Y el ácido láctico va a estar muy elevado en la acidosis láctica. En la inanición, el pH va a estar normal, la glucosa va a estar normal, glucosuria no vamos a tener, podemos tener cetonas, pero muy poca. La brecha aniónica puede estar elevada, la osmolaridad normal y el ácido úrico elevado. En la uremia, el pH va a estar disminuido,
La glucosa normal, glucosuria no va a haber, cetonas no hay, la brecha aniónica está elevada, la osmolaridad puede estar elevada, el ácido úrico normal, y la creatinina y la urea y el BUN van a estar completamente elevadas, súper elevadas. En el alcoholismo el pH puede estar o no, bajo o alto, la glucemia puede estar baja o normal, no va a haber glucosuria, cetonas, muy pocas cetonas, la brecha aniónica un poco elevada, la osmolaridad normal y el ácido úrico también puede estar elevado. Aquí tenemos a uno de los protagonistas más importantes en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, Abbas Kitachi. Entonces fue un médico de origen iraní que fue a vivir en Estados Unidos, y él fue el precursor de la mayoría de protocolos que tenemos sobre la cetoacidosis diabética. Lamentablemente ya falleció en el 2016, pero fue uno de los precursores que más ha estudiado la cetoacidosis, el que propuso todo el tratamiento que vamos a ver a continuación. Él lo ha estudiado haciendo estudios clínicos. Al inicio tuvo muchos problemas, y vamos a ver sus primeros protocolos, tenían unas dosis muy pequeñas de insulina que no lograban compensar. Entonces, estos son los primeros protocolos básicos que Kitachi ya estaba proponiendo, y las dosis todavía de la insulina eran unas dosis muy pequeñas que no compensaban completamente comparadas con las nuevas. Entonces, lo que decíamos, la cetoacidosis diabética, vamos a ir manejando los electrolitos, especialmente el potasio, la hidratación, los bolos de hidratación, y cómo vamos a ir cambiando luego la hidratación cuando ya la glucosa esté entre 200 y 250. Cambiamos completamente la infusión con dextrosa para que no haya menos riesgo de hipoglicemia. Entonces vamos viendo que la única indicación del bicarbonato es cuando el pH esté menos de 6.9, y tiene que ser todo un protocolo de infusión de potasio. Tiene que ser diluido en 400 de una solución al 0,45% con potasio. No puede ser diluida, solo son hasta máximo 4 ampollas. Lo ideal solo es utilizar 2 ampollas, y tienen que ser puestas en 2 horas, cuando el pH sea menos de 6.9. Ahí tenemos las fases que debemos tener en horas, y en estas horas vamos a ir haciendo los checklists de cada cosa para no olvidarnos. Primera fase de 0 a 6 horas. Entonces lo que tenemos que hacer es ver la historia clínica, el examen físico, ordenar los exámenes de laboratorio iniciales, implementar un plan de monitoreo, sobre todo bioquímico y clínico, empezar los líquidos intravenosos, empezar la insulina, y siempre que empezamos la insulina, el potasio debe estar mayor de 3.3. Y consultar con el team de diabetes, con todo el equipo que maneja la parte de diabetes. En la fase 2, de 6 a 12 horas, donde tenemos que continuar el monitoreo bioquímico y clínico, cambiar la solución isotónica a hipotónica para corregir al sodio cuando está normal o alto. Entonces recuerden que tenemos que usar una solución hipotónica. Lamentablemente en nuestro medio es a veces difícil conseguir o poder hacer una solución hipotónica. Si la glucosa está entre 200 y 250, debemos ya añadir dextrosa a la infusión. Ajustamos la dosis de la infusión dependiendo de las necesidades, y ahí nos habla de que ya debemos tener, inclusive hacer otro cálculo de la dosis de la insulina intravenosa. Tenemos que mantener en esta fase de 3.3 a 5.3 el rango de potasio. Es súper importante este mantenimiento del potasio. Y en la fase 3, de 12 a 24 horas, continuamos el monitoreo clínico y bioquímico, ajustar la terapia para evitar complicaciones, direccionar la búsqueda de los factores precipitantes,
Y si la cetoacidosis es resuelto, parar la insulina intravenosa y empezar la subcutánea. Y lo que debemos al paciente mandarle a la casa, ya ha hecho una consultoría con el educador de diabetes. Entonces, acá no hay muchas personas que estén formadas en educación de diabetes. En otros países están formadas enfermeras y médicos como educadores de diabetes que van a ayudar bastante al paciente a que tenga una buena adherencia al tratamiento. Perdón, doctor, una pregunta, mil disculpas por interrumpirle. Diga. Perdón, doctor, ahí la glucosa, ya cuando esté dice la glucosa de menos de 200 a 250, utilizar dextrosa, pero la dextrosa, ¿en qué porcentaje? Dextrosa al 5%. Al 5%. Ya. Sí, ya vamos a ir viendo esa parte. O sea, es súper importante que nos demos cuenta que cuando ponemos la insulina intravenosa, los valores de glucosa, cuando bajen este valor, significa que la glucosa que estaba en la sangre ya se empezó a consumir. Toda la glucosa se está metiendo en la célula. Por eso es importante ponerla de por vía intravenosa. Igual nos vamos a tener que ir titulando los valores de la bomba de infusión. Eso el doctor Ortega les va a manejar en la parte de los talleres, en la parte práctica. Ahí van a hacer bastante lo que es la insulinoterapia en este tipo de trastorno como la cetoacidosis o en otras circunstancias que se debe usar bomba de insulina. Entonces, esa parte, el doctor Ortega les va a dar esa parte y él tiene ejemplos y cosas que son bastante didácticas en ese sentido, ¿ya? Doctor, otra pregunta. Decía que en las primeras 6 horas se debe de administrar la insulina, no como terapia, obviamente después de haberle hidratado al paciente y haber bajado los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Claro, o sea, la idea de la cetoacidosis tenemos que tener claros que no podemos tampoco bajarnos de golpe la glucosa, o vale en el estado hiperosmolar. No es que el paciente llega con 400 y yo le voy a poner bolos y voy a entregar la guardia al paciente con 100 de glucosa. Tiene que ser paulatino bajarle la glucosa para evitar el desequilibrio electrolítico. Entonces, ya vamos a ver las metas y cada hora con bomba, cómo vamos a ir bajando. La idea de usar la bomba es muy dinámica para que no se nos baje de golpe. No es que porque pongo bomba voy a bajarle la glucosa a niveles ya en este tiempo. Entonces, por eso es importante ir respetando estas fases. Inclusive deberíamos tener en el protocolo un checklist de lo que voy haciendo y si cumplí o no estas metas. Eso es lo ideal. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Doctor Pacheco, el objetivo en sí, si estamos manejando insulina en un paciente cetoacidótico y ya encontramos una glicemia de 200, 250, en ese momento cambiamos la dextrosa con el objetivo de evitar una hipoglicemia. Correctamente. Y podríamos utilizar, en lugar de un sitio que de pronto no haya las condiciones de un hospital, de pronto queremos hacer un manejo ambulatorio y utilizar insulina rápida hasta que lleguemos a los valores de 250, quizás con bolus de 5 miligramos, de 5 unidades cada 15 minutos, con controles de glicemia. A ver, no, esa parte no está aprobada de usar así esos bolos. Verán que la vida media de la insulina cristalina tiene más o menos de 6 horas a 8 horas. Lo que está descrito es con bolos de ultra rápida, con Lispro o Aspart. Esos protocolos que se podría hacer, pero por principio, todo paciente que tiene cetoacidosis diabético tiene que estar hospitalizado por más leve que sea. No se diga en moderado a severo, probablemente tenga que inclusive estar monitorizado en terapia intensiva. Entonces, a veces hemos tenido casos y me acuerdo una vez en el Hospital del Sur llegó un paciente con cetoacidosis que llegó y de una convulsionó. De una, llegó y enseguida que llegó ya convulsionó. Apenas antes de ya estarle haciendo los exámenes, todo, convulsionó.
Le pusieron diazepam y hizo paro. Y tuvo que ir a terapia intensiva de inmediato porque el anticonvulsivante no tenía razón. Lo que tenía era una hiponatremia severa. Entonces el paciente tuvo que ingresar a terapia intensiva en ese momento. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Peor cuando vamos a poner bicarbonato, tiene que ser preferible en terapia intensiva, porque puede dar un efecto paradójico y aumentar la cetoacidosis. Recuerden que el bicarbonato también tiene bicarbonato de sodio. Si el paciente está con una hipernatremia, perdón, y le sumo más sodio, puedo aumentar más la osmolaridad, inclusive puede ser contraproducente para el paciente. Entonces, preferible, todo paciente que tiene cetoacidosis diabética tiene que ser manejado en el contexto de hospitalización. Lo que nos hablan de los bolos de insulina, de ponerle intramuscular, es hasta que pueda el paciente llegar a una unidad donde pueda ser tratado completo. Buenas noches, doctor Mora, otra vez. Dígame. Doc, con respecto a los bolos y todo eso, y lo que decía el compañero ambulatorio, no, en realidad no es recomendable. En los casos de cetoacidosis diabética, dejar bien claro que lo primero es hidratar al paciente. Okay, una vez que el paciente esté hidratado, ver el potasio que esté en valores óptimos para empezar insulina. Y la insulina no es para bajar glucosa. La insulina es para corregir el efecto de base. Es decir, es para corregir la acidosis metabólica, es para corregir el estado hiperosmolar. Es por eso que debemos bajar la glucosa a una velocidad, no sé si usted tenga otra bibliografía, ¿no? Pero una velocidad de 50 a 75 horas. Correcto, exactamente. Si bajamos más de eso, podemos ser imprudentes. Además de que la vida media de la insulina en la sangre es de unos minutos. Si llegamos a cometer alguna imprudencia, corregimos con la bomba de insulina. Algo que no se puede hacer con la insulina subcutánea, porque ya está subcutánea. Otro punto es con respecto al sodio. Nosotros no tenemos solución al medio, pero si nos acordamos de la bioquímica de la glucosa al final se convierte en CO2 y agua. El CO2 se va por la ventilación y el agua se queda. Así que podemos nosotros, al menos en mi posgrado, y el doctor Ortega fue mi compañero, aprendimos que podemos hacer una solución con dextrosa y con solución salina en una distribución en Y. Claro, y a la final, ese 0,9% se va a convertir en un 5%. ¿Qué pasa con la dextrosa? Nada. ¿Por qué? Porque vamos corrigiendo con la insulina. Así que, de la mano. Insulina subcutánea, no. Imposible. No. Exacto. Siempre es preferible. Y si estamos en un lugar donde no se puede, ayudamos bastante, solo con la hidratación. Ya ganamos tiempo, hacemos un buen informe para referencia y llega a un hospital adecuado, ya ganando el tiempo, solo con la hidratación, porque eso es lo más importante. Cuidado con el estado hiperosmolar en abuelitos, que por lo general tienen falla cardíaca. Exactamente. Ahí sí que tener mucho cuidado porque el estado hiperosmolar, bueno, ya eso lo veremos mañana, requiere más hidratación. Es decir, los pacientes con estado hiperosmolar tienen una deshidratación más severa. Mucho más severa. Cetoacidosis. Sí, eso como aportación, Doc. Buenas noches. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, eso, inclusive las investigaciones de Kitapchi desmintieron esa parte de usar los bolos subcutáneos porque la mortalidad era mucho más alta y como dice el compañero, la idea de la bomba de insulina es ir a la causa de base. El déficit es absoluto de insulina. Entonces el organismo está produciendo cetonas porque está en su metabolismo utilizando los ácidos grasos. Los ácidos grasos ya no se están destruyendo, entonces empieza a consumirse la glucosa y ahí se pierden las cetonas. Entonces eso es la base del tratamiento. Ya vamos viendo las otras diapositivas, todo lo que ahorita acabamos de comentar. Lo que decíamos, líquidos, insulina y potasio van de la mano, ¿no? Siempre la referencia de Kitapchi es el que tenemos que tener en cuenta que fue uno de los que más estudió y que la mayoría de protocolos se basa en lo que Kitapchi hizo. Entonces la valoración, la primera hidratación, entonces la solución salina al 0,9%, 1 litro en 1 hora o 15 a 20 ml por kilo.
Entonces tenemos que valorar el estado hemodinámico, como decía, ver si el paciente no tiene ninguna otra falla. La hidratación, electrolitos y la diuresis tienen que ir de la mano. Y las valoraciones, si es posible, las valoraciones, cada hora tiene que ser hecha una valoración para ir tomando decisiones. La glucosa va a hacerse horaria, ¿no? Para poder verificar qué cambios hay. Lo que decíamos, el estado de hidratación, ver si hay shock hipovolémico, ahí sí administrar la solución salina a altas dosis. Si hay un shock cardiogénico, ahí sí necesitaríamos todo un monitoreo hemodinámico y el manejo del shock cardiogénico. Si está bajo, usamos para la hidratación, ya luego de que pusimos los bolos, una al 0,9%, y si está normal o alto, usamos al 0,45%. Como decía el compañero, se puede adaptar la glucosa para la solución de dextrosa en agua para ir haciendo una solución al 0,45%. Recuerden que ya con la insulina que vamos poniendo, esa glucosa va a irse metabolizando y no vamos a tener niveles muy altos de glucosa. La insulina debemos usarle por vía intravenosa una dosis que en algunos está un poco controvertido hacer el impriming de una dosis de 0,14 en una hora y luego continuar a 0,1. Igual en los nuevos protocolos nos hablan que preferible hacer una 0,1 unidades por kilo en una hora y ir valorando cómo va el paciente. La glicemia, lo que decía, tiene que descender de 50 a 75 ml por hora. Y sobre todo en la primera hora tenemos que ir titulando y ir disminuyendo la velocidad para que se mantenga este valor de 50 a 70. Esto en el caso de las subcutáneas intramuscular, pero serían casos excepcionales, pero siempre tenemos que hacerlo con la bomba de insulina. El potasio, si está el potasio menos de 3.3, suspender la insulina y administrar 40.000 equivalentes por hora. Entonces, para administrar 40 equivalentes por hora necesitaríamos tener 40.000 equivalentes hora de potasio, necesitaríamos tener una vía central. Porque 40.000 equivalentes va a ser difícil ponerle. Entonces, si tendríamos que una vía periférica, tendríamos que diluirle un poco más y ponerle en 2 o en 4 horas para no producir daño en la vena. Y esto hasta que el potasio esté en 3.3. Ahí podríamos, ya cuando el potasio esté en 3.3, poder administrar la insulina si el potasio está más bajo de 3.3. En el caso de que el potasio esté mayor de 5.5, no administrar potasio y vigilar cada 2 horas. Cuando estamos entre 3.3 y 5.5, tenemos que vigilar el potasio y administrar de 20 a 30.000 equivalentes por litro de solución y mantener el potasio entre 4 y 5.000 equivalentes. Entonces, esto es clave, mantener el potasio de forma adecuada. Porque si bajamos mucho el potasio, recuerden que puede provocar arritmias. Uno de los problemas más importantes de la hipopotasemia es que puede producir arritmias. Entonces, y en un contexto que el paciente está con todos los problemas circulatorios, provocarle una hipocalemia va a ser un daño iatrogénico importante. ¿Qué criterios de resolución tenemos de la cetoacidosis? Que la glicemia esté menos de 200, que el bicarbonato esté superando los 15, que el pH venoso esté más de 7.3 y la BH anónica ha bajado menos de 12. En el estado hiperosmolar son otras cosas las que debemos valorar, sobre todo la osmolaridad y las funciones mentales. Recuérdense que en el estado hiperosmolar va a haber más alteración del nivel de conciencia por la osmolaridad plasmática. Eso va a llevarnos a que tengamos más alteración del nivel de conciencia. En el caso del bicarbonato, lo que decíamos, solo usamos bicarbonato si hay un pH menos de 6,9. 44 milimoles en 200 en
una solución que puede ser agua o en una solución al 0,45% a razón de 200 ml hora. Repetir la administración cada 2 horas hasta que el pH esté mayor de 7. Y vigilando el potasio. Recuérdense que el bicarbonato también disminuye el potasio. Entonces, si vamos a usar bicarbonato, deberíamos estar en una unidad de cuidados intensivos. Preferible porque cualquier cosa puede pasar, el paciente puede entrar en paro y necesita una ventilación mecánica y un soporte mucho más avanzado. Entonces, si vamos a usar, ya deberíamos, vamos a usar bicarbonato, tener una vía central porque cualquier cosa puede pasar con el potasio y nos toque compensar de forma rápida el potasio. Entonces, el paciente debería estar ya con todas las cosas para que no tengamos ese rato dificultades luego que nos pasa que se bajó mucho el potasio, luego de que pusimos el bicarbonato. En el caso del bicarbonato de 6.9 a 7, podemos administrarlo igual, pero no es tanto el nivel de evidencia como cuando tenemos menor de 6.9, podremos administrarlo igual los 46 milimoles en 200 y a ración de 100 ml hora. No administrar bicarbonato si el pH está más de 7. No se debe utilizar el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es bicarbonato de sodio el que usamos y podemos aumentar más la cantidad de sodio si ya tenemos una hipernatremia. ¿Qué marcadores tenemos de mortalidad en la cetoacidosis diabética? Clínicos: una hipotensión arterial severa, un estado de choque, una depresión del estado de alerta y un síndrome de estrés respiratorio progresivo. En la parte de lo que es lo bioquímico, un bicarbonato sérico muy bajo, una hiperglicemia persistente pese a que use dosis altas de la bomba de insulina, una urea elevada y una hiperosmolaridad. Entonces, estos son parámetros que nos pueden aumentar la mortalidad de los pacientes con cetoacidosis diabética. Ahora podemos, la causa más grave de mortalidad de la cetoacidosis es un edema cerebral y generalmente se da en niños. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para que se produzca el edema cerebral? Que la acidosis sea severa. Una elevación sustancial del BUN. Una hipocapnia. ¿Por qué se produce la hipocapnia? Por la compensación que se puede dar por el exceso de la acidosis. Niños menores de 5 años y que recién estén iniciando la diabetes o factores de riesgos no marcados con una severa cetoacidosis y asociados a un diagnóstico tardío de cetoacidosis. Los criterios, vamos a tener criterios moderadamente sospechosos y altamente sospechosos. Estos son los moderadamente sospechosos, van a ser criterios menores y los altamente sospechosos van a ser criterios mayores. Entonces tenemos cefalea que esté persistente y recurrente durante el tratamiento. Entonces ahí que empiece, tenemos que sospechar en una cefalea que esté provocándonos por edema. Vómitos recurrentes, irritabilidad, letargia o alteraciones en el sueño. Igual que esté sospechando dentro del tratamiento, ¿no? Elevación de la presión arterial, sobre todo la diastólica. Criterios mayores, tenemos deterioro del estado mental cuando iniciamos la terapia, que el paciente esté agitado, fluctuaciones del nivel de conciencia, incontinencia inapropiada para la edad, porque recuerden que estos son más niños, inapropiado frecuencia cardíaca, bajada de la frecuencia cardíaca, un decline de 20 por minuto, cuando ya tenemos una mejorada la función vascular. Entonces, los criterios diagnósticos podemos tenerlos con signos de injuria cerebral, incremento de la presión intracraniana o herniación cerebral. Entonces, estos ya son bastante complejos. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Anormalidades motoras
o alteraciones verbales persistentes, signos de decorticación, en una respuesta pupilar anormal, un patrón respiratorio anormal. Entonces puede haber una respiración de Cheyenne-Stokes o periodos de apnea. Entonces para el tratamiento tenemos que ver los criterios, si cumple un criterio diagnóstico, 2 criterios mayores, un criterio mayor o uno menor, 2 mayores, un menor, en niños menores de 5 años. Y esto tenemos que tomar la decisión basados en los signos neurológicos y excluyendo otros diagnósticos neurológicos. Las intervenciones, ahí tendríamos que dar manitol 0.5 a 1 gramo, kilogramo intravenoso en 15 minutos y una dosis de repetida en 30 minutos si no hay respuesta. Ajustar la administración de fluidos y mantener una presión arterial normal y optimizar la perfusión cerebral. Entonces, ponerlo de una posición adecuada para evitar alteración en la circulación. Consultar al neurocirujano para el manejo, incluyendo para ver la posibilidad de un monitoreo de la presión intracraneal en los casos muy severos. Entonces, es importante siempre tener en cuenta esta circunstancia que nos puede dar, sobre todo en niños. Esta es la causa de mortalidad más grande, el edema cerebral, en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Hasta ahí, dudas, preguntas. ¿Alguna cosa que les aclare sobre el manejo de la cetoacidosis diabética? ¿Alguna cosa? No, doctor, todo claro. Listo, entonces eso les decía, la parte de lo que es manejo de la insulina, el doctor usted les va a dar los talleres y ahí van a aprender a manejar mucho mejor los cálculos, cómo hacer las infusiones, cómo ponerla, cómo ir bajando, subiendo la bomba, dependiendo de los valores de glucosa, con los protocolos. Por eso no he ahondado mucho en la parte de la insulina. Nada más, ¿alguna otra duda, preguntas? Listos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el día miércoles conmigo. Mañana tendrían con el doctor Ortega la parte de estado hiperosmolar. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, preguntas? No, doctor, muchas gracias. Listos, Doctor, entonces. Gracias. doctora, ha de subir también al YouTube, ¿no es cierto? Para esta clase repetirle otra vez, ¿no es cierto? Claro, se le sube el link para que le puedan volver a ver la clase. Y la presentación, porque tengo un compañero que no pudo y me pidió que eso le sugiriera también, digo. Yo voy a sugerir esto. Ya. Muchas gracias, Sí, doctor. listo. Ya le subo la presentación, ya les paso a PDF para subirle aquí también está el artículo el artículo que es el más nuevo del que les mandé al grupo y también lo de la fructosa. Si revisaron, ahí está algunas cosas de las que hablábamos de la fructosa, de los triglicéridos, resistencia a la insulina, todas las cosas que hablábamos la otra semana en los lípidos. Listo, entonces nos veríamos el día miércoles si no hay ninguna otra duda, pregunta. Gracias, doctor Pacheco. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta el miércoles, que estén muy Gracias, bien. doctor. Buenas noches, hasta luego.